Composición fotográfica. Derivado de compositum, que significa ordenar, arreglar, poner unas cosas sobre otras, organizarlas o distribuirlas. Para la fotografía, la composición fotográfica define el acto que realiza el fotógrafo, que es básicamente buscar un punto de vista donde sitúe todos los elementos que atractivamente y visualmente el espectador pueda captar. Entonces, el punto de vista hay que recordar que es básicamente como el fotógrafo busca cualquier lugar, en el caso de este ejemplo, en este escenario, en este lugar que es una estación de trenes donde convergen muchas personas, van y vienen, se encuentran, se despiden, se conocen por primera vez, todo lo que pueda ocurrir en un entorno como este. El fotógrafo tiene que buscar dónde ubicarse, a manera de que todos los elementos que tenga enfrente le puedan ser útiles para transmitir un mensaje o causar algún impacto y que además sea agradable visualmente para quien sea espectador de esta imagen. Entonces, podemos definir que composición fotográfica es en específico estructurar todos los elementos que tiene enfrente el fotógrafo con la finalidad de lograr un impacto y que sea agradable visualmente para el espectador. La siguiente imagen que tenemos aquí básicamente nos ayuda a entender esta otra parte que nos define o nos ayuda a comprender qué es la composición fotográfica. Se dice que no hay reglas específicas que hagan o que determinen que una composición sea mejor que otra, que un fotógrafo sea mejor que otro incluso. Si hablamos de composición, cada fotógrafo va a decidir de todos los elementos que tiene enfrente, cómo distribuirlos, el punto de vista o el lugar donde se va a ubicar con su cámara y donde va a hacer esa toma. Entonces, lo que es muy claro y que siempre sí está presente en las fotografías, independientemente del tema que se esté usando para fotografiar, es que siempre van a haber elementos objetivos, es decir, los que son reales y tangibles, que son fáciles de identificar, y la parte subjetiva, que es básicamente qué es lo que nos está tratando de transmitir el fotógrafo o qué podemos percibir como espectadores. Entonces, los elementos que son objetivos y subjetivos del tema que se esté tratando en la imagen son básicamente lo que el espectador puede captar. Y así funciona, digamos, el ser humano en cuanto a la tendencia a subjetivizar, siempre como buscar el fondo de las cosas. Bien, entonces podemos decir también que la composición fotográfica, entonces, en base a todos los elementos que toma en cuenta el fotógrafo, a pesar de que no necesariamente siempre tengan que ser los mismos parámetros y que unas composiciones sean mejores que otras, eso lo va a definir pues específicamente el entorno, la temática que nosotros estamos tratando de transmitir a través de la imagen, los objetos que tenemos como parte de nuestra composición y que básicamente nos ayudan a reflejar un tema en particular, como en esta foto, que pues podemos ver a 6 personas o 7 incluso con esta otra que está aquí al fondo, pero que aunque no alcancen a verse todos completos, solamente algunos de ellos, y todos están dentro de algo, un segmento muy pequeñito, pues la temática de la infancia, de que a lo mejor tienen características comunes como la carencia que comparten pues el ser estudiantes, pertenecer a una misma escuela y la edad de la que están viviendo, que no importando pues el trasfondo de la vida de cada uno de ellos, pueden compartir la inocencia y la alegría de esa edad. Bien, vamos a ver en específico 4 elementos útiles para que se realice una composición fotográfica y que para quienes seamos espectadores o que estemos analizando una imagen, tomemos en cuenta que pueden estar presentes dentro de una imagen. Recordemos que cada fotógrafo hace más uso de unos elementos que otros o solamente de algunos. Al final lo que se logra, lo que se está tratando de lograr, recordemos, es que hay un tema en particular, se está tratando de lograr un impacto visual, se trata de ser lo más agradable posible en
mejor de los sentidos para quien es el propio espectador, darles información, datos que le puedan servir para poder traducir todo lo que tiene como mensaje esta fotografía. Entonces tenemos como elemento principal, pues obviamente atraer la atención del espectador. Tenemos un motivo, un tema principal, texturas y sensaciones que nos provoca la vista porque está tan nítido lo que estamos observando que podemos percibir, aunque no lo estemos tocando, texturas rugosas como el caso de la falda, texturas lisas como la piel, más suaves tal vez incluso con la vestimenta, que en este caso es una blusa. El rostro de la persona, sus arrugas, su expresión nos denota cierta edad. Tenemos otros elementos naturales y vivos aquí, que es fauna, que son estas palomas distribuidas en estas escaleras. Elementos orgánicos, inorgánicos. Tenemos al fondo algo que le sirve de marco a este personaje, letras, hay texto, aunque no se alcanza a leer. Básicamente sabemos que también está sobre otro elemento que tiene textura, que son mantas, es tela y está pintado, hay colores presentes, aunque sea una fotografía blanco y negro, sabemos que es pintura la que se utilizó para marcarla con ciertos textos. Entonces todas las formas y volúmenes de todos los objetos son perceptibles gracias a la perspectiva y profundidad de campo que tengamos en la imagen. Tenemos una vista, una lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha porque, dicho sea de paso, nuestra cultura occidental, así como nos enseñan el alfabeto y la forma de lectura que tenemos, inconscientemente nuestro cerebro trabaja de esa manera de hacer lectura de abajo arriba y de izquierda a derecha, a diferencia de otras culturas como la oriental. Entonces, aquí la profundidad de campo es amplia, ¿por qué? Porque la profundidad de campo es la zona de nitidez que podemos percibir en la imagen y esa se logra con ciertos elementos que tiene la cámara, que quienes saben de fotografía sabemos que es con el uso de la obturación pequeña, de los números 22 y 11 de obturación. Obviamente la suficiente iluminación para que podamos lograr ello y con eso el efecto visual u óptico es una profundidad de campo amplia, que es una zona de nitidez bastante amplia, por eso es perceptible todo lo que tenemos y lo que estamos observando, desde el texto que está hasta atrás, la persona que está en segundo plano y en primer plano, que pues son estas palomas también presentes, y las escalinatas, todas son perfectamente perceptibles. Si hubiera profundidad de campo corta o muy poca, lo que pasaría es que tal vez solamente uno o dos elementos, si no es que nada más uno, serían los que serían muy nítidos y todo lo demás se vería borroso. El contraste, pues el contraste, aquí tenemos líneas transversales que cruzan, que marcan esta imagen, que son las escaleras, elementos que están en diferente situación u ubicación, que rompen un poquito este equilibrio, pero no deja de llamarnos hacia el fondo, que sería esta parte, la persona, nuestro tema principal. La ley de los 3/4 está presente, el elemento más importante no está en el centro, sino hacia alguno de los 4 ángulos, que es la zona de la ley de los 3/4 y la proporción estética de las imágenes. Y el fondo, pues que es el que nos contrasta, tenemos un texto literal y tenemos, pues está sobre una superficie blanca y contrasta perfectamente con todos los elementos que, a pesar de que son muchos, sí son distinguibles unos de otros, ¿no? También pues obviamente el contraste de tonalidades, a pesar de ser blanco y negro, el tema y los motivos que están presentes, pues sí son bastante perceptibles, ¿no? Bien, entonces, en base a esos 4 elementos, vamos a analizar estas siguientes imágenes que tengo preparadas. El encuadre del motivo y su entorno. Pensando en los 4 puntos que acabamos de ver, que básicamente son los elementos útiles para composición fotográfica que se tienen que tomar en cuenta: texturas, formas y volumen, profundidad de campo, el centro de interés, ubicarlo en un lugar específico, y los contrastes posibles que de los cuales podemos hacer uso.
Una vez que hemos tomado en cuenta todo ello, entonces ahora nos vamos específicamente a ver cómo va a ser la posición de la cámara para tener el encuadre. El encuadre, pues básicamente es que solo hay dos en fotografía. Son encuadres horizontales, como en este caso, o encuadres verticales, como la fotografía anterior. La ubicación de los objetos dentro de este espacio horizontal. Aquí están hacia el centro, pero cuidando la ley de los 3/4, no está definitivamente hacia el centro, sino en alguno de los 4 ángulos de preferencia para que sea más estético visualmente. El enfoque total o selectivo. El enfoque es la zona de nitidez, volvemos a profundidad de campo. Está bastante reducido porque nuestra temática son estos 3 cuerpos, estas 3 personas, mujeres, que nos ubican por el contraste de las vestimentas, la iluminación que nos ayuda a ver, a distinguirlas, nos define específicamente que son un grupo étnico en un entorno urbano, ¿no? Entonces aquí el enmarque, el contraste también me ayuda, el efecto visual de la velocidad baja, que es un barrido presente y que ayuda a separar para que podamos contrastar y ver volumen, forma y demás en esta imagen. Entonces aquí esto se logra con velocidades bajas, con el uso de un tripié, para que se capte el movimiento de los elementos que puedan estar frente a la cámara y que estén en movimiento, pero con la referencia de elementos que están fijos, como las personas que están paradas esperando a que haya un momento de quietud tal vez para poder cruzar la calle o subir a un transporte o lo que tengan pensado hacer. Entonces aquí la iluminación específicamente está de atrás hacia adelante porque perfectamente podemos distinguir bien las texturas, que son 3 personas, los colores que son visibles y demás. Entonces la iluminación es frontal hacia estos personajes. Vamos a este otro ejemplo, encuadre, es horizontal. En la ubicación de los objetos, aquí básicamente la temática volvemos a retomar un muro, una separación, 2 lugares muy cercanos físicamente pero separados totalmente, herméticamente por una barda. La lectura de izquierda hacia la derecha y hacia el fondo nos la da la forma natural que tiene pues esta separación, este muro. Hay 2 caminos paralelos, uno de un lado que puede ser Estados Unidos y otro lado que puede ser México, ¿no? Y bueno, pues es un ambiente nocturno. El enfoque pues se trata de que sea amplio, es una toma nocturna, se debe haber hecho con velocidad baja para poder captar básicamente y con sensibilidad alta por la poca iluminación que existe. Entonces aquí la iluminación es artificial, se capta la que puede, la sensibilidad de esa cámara que se utilizó para la fotografía, literal es la que, la que nos ayuda a hacer la composición de esta fotografía. Bien, rápidamente nos vamos con este elemento, esta fotografía que es de encuadre horizontal. La temática o los temas pues es básicamente la rosa y el fondo que tiene de contraste, 2 elementos naturales con sus texturas y características particulares, el volumen, la iluminación que llega de la parte de arriba hacia los pétalos, podemos verla en las zonas más blancas, son las que en donde el brillo está presente porque básicamente nos da un poco la dirección de la luz. Es totalmente iluminación natural, luz de día. La perspectiva y ángulo de la toma pues básicamente es angulada en picada para que podamos tener una parte visible desde arriba de la imagen. Por último tenemos estos 2 paisajes, los paso rápidamente para que ubiquemos que básicamente aquí está presente la línea imaginaria del horizonte. El punto de vista pues básicamente es en supina porque estamos abajo y viendo hacia arriba con la cámara para tener la perspectiva del cielo y la parte que es pegada a la tierra, que es una montaña con cierta característica y textura que me la separa de lo que sería el cielo. Y por último, este otro paisaje que cambia el punto de vista, en lugar de que veamos hacia arriba, estamos viendo hacia el frente, un poco tal vez en contrapicada, es decir, la cámara está más bien hacia abajo que en un ángulo normal.
y con ello podemos ver la perspectiva, la textura, la separación de tres espacios específicos que están presentes. Primer plano son piedras, segundo las montañas y tercero